41 minutos pasaron ya de las 4 de la tarde, estamos aquí en la 91.3 en X5 Radio. Un informe de la CEPA, que es el Centro de Economía Política Argentina, arroja una estadística que hay que tener en cuenta, que hay que llevar a la voz, porque es grave, porque se está desarrollando de una manera muy violenta. Son las represiones, un caso de represión de la protesta por semana. Esto es entre enero del 2016 y noviembre del 2017. En los 2 primeros años de la gestión Cambiemos, a nivel nacional, se han constatado 111 hechos represivos, según datos relevados. Nosotros, para dialogar sobre el tema, estamos en comunicación con Juan Cruz Lucero. Él es economista del Centro de Economía Política Argentina y lo saludamos aquí. Ignacio y Verónica, ¿todo bien? Buenas tardes, Juan Cruz. ¿Qué tal, Ignacio, Verónica? Buenas tardes, un saludo grande. Bueno, en principio, buenas tardes, decirte nuevamente, gracias por atendernos. Y en principio, bueno, este análisis que han realizado, me imagino en conjunto, porque hay también allí una infografía que relata de qué manera y cuáles son los puntos más altos de estas protestas sociales donde hubo represión en toda la Argentina. Sí, vos tratabas un poco en el inicio, hacías una pequeña introducción. Efectivamente son 111 hechos represivos ante movilizaciones o conflictos sociolaborales, de los cuales 354 personas terminaron siendo detenidas y 328 heridos a partir de estas represiones. Me parece también, como vos bien señalabas, que estamos ante un contexto de aumento de la represión por parte de las fuerzas de seguridad. Estamos en momentos donde la protesta social, los reclamos que tienen un montón de sectores, un montón de ciudadanos, están siendo respondidos con las fuerzas de seguridad, con el monopolio de la fuerza. Y esto nos pone ante una situación realmente muy preocupante en términos de la viabilidad democrática, en términos de la resolución de conflictos. Nosotros creemos que los conflictos deben resolverse de manera pacífica, la represión nunca es el camino. En este sentido, realizamos el informe y, por supuesto, las conclusiones tienen que ver con una gran preocupación de cara a esto que está ocurriendo. Claro. Señalar también que, en general, los conflictos, o si se quiere, aquellos que llevaron adelante las movilizaciones y que en definitiva fueron los que sufrieron estos hechos represivos, tienen que ver con un poco más de la mitad con trabajadores, con el sector trabajador en sentido amplio, y acá nosotros incorporamos tanto lo que son trabajadores formales en blanco como los informales también, diferentes organizaciones de movimientos sociales, y en tercer lugar, con un 14%, familias de barrios en condiciones de vulnerabilidad en general, con protestas vinculadas a terrenos, vinculadas a situaciones de falta de luz, falta de agua, etcétera. En ese sentido, de nuevo, reafirmar que vemos con gran preocupación esta dinámica represiva, que pese a muchos comentarios oficiales de que se está dialogando más, se está construyendo juntos, etcétera, bueno, lo que vemos es que en realidad los datos y en el seguimiento que venimos haciendo de los conflictos laborales, esto no es así. Mira, con estos datos particularmente me parece que también los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad, y no muchos conocemos los términos legales. Porque si vos me estás contando, y además lo dice el informe, esta situación se da en la Constitución, el derecho al reclamo, dentro de también los estatutos del trabajo, los convenios colectivos, el derecho a reclamar. Luego está ahí el derecho que muchos hablan de libre circulación, ¿no? Cuando se cortan lugares federales, las rutas, las autopistas y demás cuestiones. Y luego la legalidad de desalojar a través de las fuerzas federales, de las policiales, con la orden judicial, que es lo que ha dicho mucho tiempo este gobierno provincial, el nacional y también incluso los municipales. Se está oyendo lo que dice la justicia. ¿Cuál es en todo ese término, digamos, se reprime, se le pega y se lleva detenidos a los trabajadores? Digo, ahí hay también una situación que es muy rara, porque hay un combo de todo que a veces es difícil entender, y que no es lo mismo las represiones que se dan en todos los contextos hablando, ¿no? Exactamente, yo no soy abogado, con lo cual voy a estudiar el tema en términos generales.
sí, como vos bien decís, en general las represiones siempre tienen un correlato judicial y nosotros lo hemos visto con casos, o tal vez con el caso... A ver, lo hemos perdido. La muerte de Santiago Maldonado, digo, la orden de un juez para sacar, para levantar una movilización, que la fuerza de seguridad tomó medidas ante un hecho represivo de características, bueno, terribles, terminando con un militante muerto, en condiciones claramente sospechosas, y me parece que hay claramente entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la justicia en general, hay una vinculación, y lo que vos decías hace un rato me parece muy importante, cuando nosotros indagamos en respecto de, bueno, cuáles son los motivos, porque en definitiva me parece que quedarse con los hechos de represión solamente es incompleto, digamos, indagar cuáles son los motivos de las protestas. En general, los reclamos salariales y los reclamos vinculados a los despidos y las suspensiones son... A ver, lo estamos perdiendo. Un poco de la situación económica actual, la situación económica de, sobre todo, algunos sectores como la industria, y después, por supuesto, le siguen aquellas protestas vinculadas a los espacios públicos y al derecho al trabajar. Recordemos lo que pasó en la capital federal con los manteros y bueno, también en distintos distritos del conurbano bonaerense, que bueno, hubo mucha problemática en torno al levantamiento de esos puestos callejeros donde se realizaban ventas y demás que fueron levantados violentamente. En ese sentido, nosotros creemos que tiene que ver con una sistematización, un plan sistemático que tiene que ver, por supuesto, con algunos eslabones de la justicia y que tiene que ver también con un clima de época, me parece, que en términos políticos avala a nivel nacional la utilización de la fuerza y el orden y la restauración del orden, ¿no?, entre comillas, como valores supremos, y en ese sentido, bueno, la represión sería como un bien necesario. Nosotros claramente estamos en desacuerdo, creemos que los conflictos se deben resolver de manera pacífica, a través del diálogo, pero por sobre todas las cosas creemos que como los conflictos tienen en su origen en la parte laboral, en la parte salarial, en la parte vinculada al trabajo, sobre todo sectores muy postergados, muy vulnerables, aquellos que son informales, etcétera. Bueno, el gobierno debería cambiar claramente su política económica. Nosotros lo venimos señalando desde hace ya varios años, que la única salida que tiene este país para mejorar sus condiciones de pobreza, hace poco salió el dato de la UBA, es potenciando las políticas de ingreso y potenciando las políticas laborales, de trabajo de mejor calidad y con características lo más inclusivas posible. Juan Cruz, ¿qué tal? Verónica te habla. ¿Qué tal, Verónica? Quiero continuar con lo último que estabas diciendo, pero tomando algo en particular, que es el gobierno, la nueva gestión, Macri, lo anunció desde un primer momento como si supiera lo que iba a suceder. Cuáles iban a ser las políticas que se iban a estar llevando a cabo en términos económicos, ¿no? Cuáles eran los sectores que iban a estar en las calles, y por eso anunciaron este protocolo antipiquete, ¿no? Ya lo estaban anunciando de que eso iba a pasar, de que eso iba a suceder, que iba a haber situaciones en términos económicos dentro de la Argentina que iban a, digamos, a desestabilizar la vida cotidiana de todos los trabajadores y trabajadoras que vayan a salir a la calle, ¿no es así? Sí, exactamente. Incluso ha habido algunos informes periodísticos, no sé si recuerdan, del año pasado, sobre la inversión pública en términos de herramientas o vehículos para la represión y equipamiento para las policías, en general para las policías nacionales y para las fuerzas de seguridad nacionales. En ese sentido, claramente había una predisposición oficial, pero bueno, nosotros de nuevo lo vemos con enorme preocupación. Sí. Me parece que ante la escalada de violencia en general, bueno, ninguno termina ganando, como sociedad se generan daños muy grandes, y sobre todas las cuestiones me parece importante señalar, y en línea con lo que vos planteás, tenemos muchos casos muy próximos, muy cercanos, digo, sacando el caso de Santiago Maldonado y el de Nahuel. Tenemos los casos de todos los trabajadores y trabajadoras reprimidos en los fines de la década del 90, en los 2000. Me parece que el 2001 nos debería enseñar que, bueno, las fuerzas
de seguridad tienen un rol importante, pero claramente no pueden reprimir la protesta social porque termina en general generando situaciones de mucha violencia, y por supuesto es preocupante en términos democráticos, porque habla de una democracia menos vigorosa, de una democracia cada vez más parcializada, donde algunos sectores ejercen el poder de fuerza sobre otros que encima son los más vulnerables. En ese sentido creo que es muy preocupante. Claro, es una democracia que se está preocupando solamente por un sector, y esos sectores postergados que estaban en algún momento, en algún punto llegando y tomando valor de su lugar de trabajo, de sus propios derechos, entendiendo cuál era su lugar en la sociedad. De repente viene un gobierno que los sigue porque es como que quiere limpiar las calles para un otro, para ese otro que dice estos hacen piquete, nos cortan la calle y nosotros no podemos ir a trabajar. Bueno, pero el otro también quiere trabajar, digo. Me parece. Sí, exactamente, tiene que ver con las cuestiones de fondo, tiene que ver con una política económica que no está generando resultados en el corto plazo. Creo que tampoco los va a generar en el largo plazo, porque claramente se enfocan en sectores que no son generadores de trabajo, en general no son manos de obra intensivo, como suelen decir los economistas, y tienen que ver con sectores vinculados a los servicios. Cuando uno analiza cuál es el sector que peor le ha ido en términos variables y en términos generales, ha sido la industria. De hecho, hay aproximadamente 60.000 puestos de trabajo que se perdieron en la industria en estos 2 años y nunca se volvieron a recuperar. Y en ese sentido, bueno, tiene mucho que ver con esta situación. Cuando uno analiza cuáles son los distritos donde hay mayor cantidad de hechos represivos, bueno, la provincia de Buenos Aires se destaca con casi un 25%, y la ciudad de Buenos Aires está en el orden del 15%. Me parece que ahí tiene que ver mucho la cuestión de la destrucción de la industria nacional en general, pero específicamente la vinculada a las pequeñas y medianas empresas, y tiene su origen en medidas de política económica originales en este gobierno, que tienen que ver con si se quiere, la apertura importadora, la suba de la tasa de interés, que no permite financiarse a las pymes, a la depresión del salario en términos generales para todos los sectores, y en consecuencia una merma en términos de el vigor que tenía el mercado interno hace algunos años. Y en ese sentido, la industria nacional ha sido la que más ha experimentado variables negativas, y en consonancia los reclamos y las protestas vinculadas a lo que venimos hablando, los reclamos por salario, por los despidos, por las suspensiones de las horas extra, etcétera. Sí, Juan Cruz, a mí lo último quizás que me gustaría decirte, que me parece que nuestro rol, como nosotros acá como comunicadores, y vos como tu rol de economista, y que se preocupa por estas problemáticas, que realmente es una gran problemática, el uso del monopolio de la coerción por parte del Estado para reprimir las luchas sociales, y me parece que es realmente un problema, y no se trata solamente me parece, de decirle al gobierno de turno estás haciendo las cosas mal, porque claramente fue su política y lo anunciaron desde el comienzo. Me parece que es una cuestión de sensibilizar un poco a la gente que pensaba que eso estaba bien, que eso está bien en realidad, que reprimir la lucha social está bien. Me parece que nuestro rol se encuentra ahí, de decirle al otro, la gente que está ahí en la calle tocando, digamos, quemando gomas, como se le dicen, está queriendo trabajar, está queriendo comer. Exactamente, coincido plenamente, y sobre todo, como vos bien decís, son sectores que están pasándola muy mal, y en general uno intenta reclamar solidaridad por parte de los diferentes sectores, pero sobre todo por aquellos sectores que alguna vez pudieron estar cerca de esa situación también. En ese sentido, vuelvo a poner la preocupación que nosotros tenemos en CEPA por esta cuestión de que es sistémica. Digamos, hablar de 111 casos de represión en todo el país con diferentes fuerzas provinciales, ya no tiene que ver con una situación aislada o algún comportamiento aislado. No, esto se está hablando de una política que sale del Ministerio de Seguridad, evidentemente, que tiene que ver con una coordinación entre fuerzas policiales y de seguridad de todo el país. En ese sentido, creo que es muy preocupante, y lo que nosotros podemos hacer desde el CEPA, y que sentimos que es una
una obligación que tenemos es seguir estos temas, tratar de poner blanco sobre el negro y tratar de aportar algunos datos que es importante que se tengan para esto, por dar la discusión y por lo menos sensibilizar a partir de la publicación de los datos. Bien, Juan Cruz, te agradecemos tu tiempo, economista del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina, quizás también a modo de reflexión y analizar esto en términos un poco más completos, la justicia que está haciendo un poco, mano derecha de este tipo de abusos. Lo que se me viene aquí, el ejemplo más claro es la cacería ilegal que se desarrolló el 1 de septiembre en la capital federal, donde también los procesaron, los quisieron embargar, los detuvieron, una serie de situaciones que se están poniendo muy tensas y complicadas en cuanto a este análisis que hicieron, así que bueno, seguiremos de cerca y también vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Porque como decíamos acá, ha quedado en claro que cualquiera le puede tocar esta situación de ser un reprimido más. Exactamente. Un abrazo muy grande. No, por favor, un abrazo grande, un saludo a todos por ahí en la mesa y a los oyentes en general. Pasaba allí Juan Cruz Lucero, economista de la CEPA, es el Centro de Economía Política Argentina.